¿Cómo están, amigos de Crítica Teatral Sanmarquina? Les saluda Ada Landeo y otro miembro es Jimena Cucho. Hola, que estamos aquí para entrevistar a un amigo, acá Miguel Blásica, quien es actor, director, docente, investigador teatral y que nos va a hablar acerca de la performance, ¿no? Es el tema que hoy día nos convoca. ¿Cómo estás, Miguel? Muchas gracias, Ada. Gracias. Bienvenido a Crítica Teatral Sanmarquina. Bienvenido, Miguel. Gracias. Nosotros, como sabes, de parte de Crítica Teatral Sanmarquina hemos estado analizando muchas obras que últimamente se han estado presentando en la cartelera. Y nos ha llamado la atención sobremanera en este contexto de pandemia la presentación que has tenido de performance en el Río Rímac, que es acerca de migraciones, ¿verdad? Y desmembramiento, migración/desmembramiento, creo que le has puesto como nombre. Pero antes de hablar de ello queríamos hablar un poco sobre el tema de la performance, ¿no? Porque nosotros estamos también en esa exploración de aprender qué significa hacer un performance para ti que tienes tanta experiencia en este tipo de presentaciones. Bien, performance es un término en inglés, ¿no? Que define una presentación, un desempeño, ¿no? Que puede ser en diversos ámbitos, ¿no? Un evento deportivo, un evento social, ¿no? Un evento de carácter cultural, ¿no? En distintos tópicos, ¿no? Ya relacionándolo con las artes escénicas, la performance es una corriente dentro de las posibilidades de experimentación de las artes escénicas, no propiamente del teatro, pero que se diferencia del teatro en el sentido de que tiene un carácter presencial, no representativo, es decir, los participantes más que actores son accionantes, ¿no? Que ejecutan acciones en un momento presente y que no asumen un rol determinado ni asumen un personaje, ¿no? Sino que realizan en un momento previsto ante espectadores y en circunstancias que podían no ser las de la convención teatral, que podrían incluir no realizarlas ante un público que está esperando una acción, ¿no? Entonces, rompiendo con esa convención, pueden ejecutar sus acciones, ¿no? En un momento, como digo, en el presente, que no remite a un tiempo ni a una circunstancia, sino que sucede en el mismo instante en que se realiza, ¿no? Ahora, ¿por qué yo lo relaciono con mi trabajo? Ese es un proceso largo en el cual desde las mismas bases en las que yo empecé, que fueron a partir del teatro, a partir de la noción de un personaje, me he ido encontrando en confrontación con una realidad en la cual, para yo poder interpretar esa realidad, ya los basamentos, las líneas que configuran una representación teatral ya no bastaban, no respondían a las inquietudes que yo quería para manifestar de alguna manera la realidad que me toca vivir. Es por eso que el contexto de las circunstancias en las cuales yo iba construyendo una idea de escénica se han tenido que amoldar a formas nuevas para poder representar. Ahora, este es un proceso largo, como digo, no descubro la pólvora, porque en muchos contextos, en otros lugares se han venido realizando también de alguna manera rupturas, confrontaciones con las formas convencionales en cómo se entendía la idea teatral. Pero ya dentro de mi particularidad, por ejemplo, la idea de esta obra, ¿no? Migración, desmembramiento, por dar un primer alcance, ha superado la noción de representarlo en una sala donde tener un público presente,
sino que he ido también a las calles, he salido fuera, porque creo que los contextos y los ambientes pueden potenciar el valor y la carga simbólica del trabajo, ¿no? Supongo que son aspectos que tienen que ver con la performance, ¿no? De alguna manera, y porque yo los asumo, ¿no? Claro, ¿y cómo es el proceso de creación de un performance? ¿En qué se diferencia del proceso de creación de una obra convencional? En primer lugar, una obra de teatro tiene una relación con una partitura o con un guión, Sí. ¿no? Por mucho tiempo, muchos siglos, la escritura escénica ha dado la pauta, ¿no? de una representación. En el teatro, por mucho tiempo, y una de las ideas que predominaba, digamos, el abordaje de la creación estaba basado en la escritura, ¿no? Sabes que por mucho tiempo el teatro estuvo relacionado con la literatura, en el sentido que la gran idea del teatro era la escritura literaria, ¿no? Pero dentro de un contexto donde el teatro ha ingresado, digamos, por mencionar un referente del teatro postdramático que menciona Lehmann, por ejemplo, ¿no? La escritura teatral es un elemento más dentro del conjunto de texturas que están relacionadas con en el caso del trabajo que realizo y con la experiencia con los colectivos donde participé, ya no es tan así, ¿no? O sea, y creo que también en el sentido de postdramaticidad, que por ejemplo habla Lehmann, que es un referente para hablar de post-teatro, la escritura escénica es un elemento más, no es un elemento base como lo significó siglos atrás, ¿no? Sino que es un elemento más. En mucho mi creación no ha estado basada prácticamente o inicialmente dentro de una escritura, sino dentro de un conjunto de imágenes, dentro de un conjunto de ideas que iban configurando más una acción del cuerpo que luego iba necesitando de una escritura para poder concretizar, ¿no? un planteamiento, un pauteo, ¿no? Eso es un poco la diferencia que encuentro desde mi lado, ¿no? Con el teatro y performance. Ahora, destaco que durante mucho tiempo, ¿no? Para diferenciarlo del hecho mismo y de la complejidad que tiene la denominación performance, yo le llamé irrupción, ¿no? En el sentido de que irrupción también tiene una carga de aparición en un momento no esperado, en un momento en que no es hecho escénico, sino que se da en un momento fortuito, y también está en relación a que se salga de una sala, de un teatro propiamente dicho, y busque los espacios citadinos, urbanos, ¿no? Para poder encontrar allí justamente el carácter irruptivo, ¿no? Esas son características con las cuales yo separo la noción teatral, ¿no? De eso. Ahora, para dar una idea que puede también ser discutible o polémica, yo considero que la performance es un momento de crisis dentro de lo escénico que incluye también el teatro. Porque ahora, por ejemplo, con el contexto de pandemia o post-pandemia, la comunidad teatral se jala los pelos y dice que va a ser el destino, ¿no? de la representación, ¿no? Si sigue teniendo el carácter de que el teatro exista porque hay una presencia viva. Y en el caso de Desmembramiento, ¿cómo surgió la idea de hacer esta presentación de performance? ¿En qué año y cuánto tiempo te demoró el proceso de creación? A ver, Migración Desmembramiento se realiza el año 2012, pero desde el año 2008 yo había tenido un proceso
que se llamó Soldado Desconocido. Este proceso toma como punto de partida el símbolo de el soldado raso peruano de la guerra con Chile, específicamente de la invasión del ejército chileno a la ciudad de Lima. Y también el referente está en el soldado peruano que yace moribundo en el cuadro El Repase, donde un soldado chileno está a punto de atravesarlo con su bayoneta, ¿no? Surgió porque encontré la posibilidad de poder realizarlo como estatua viva, ¿no? Yo tenía la oportunidad de trabajar como estatua en el Parque Kennedy en Lima, y pues un amigo me dice, mira, estamos realizando esta actividad que ¿por qué no participas? Pero tienes que tener un traje, ¿no? Tienes que tener un referente, ¿no? Entonces yo me había traído de La Paz el vestuario del soldado de Wojciech. Wojciech es una obra de un dramaturgo alemán, George Büchner. Yo hice primero una performance acá en Lima y después hice el montaje ahí en La Paz. Y tenía ese traje y pues me lo puse y comencé a hacer estatua viva, ¿no? Como un personaje histórico, se puede decir, ¿no? Pero luego yo lo concatené, lo relacioné con un proceso que había tenido años atrás en La Paz, donde a través de una experimentación y un trabajo de laboratorio fui encontrando recursos de inamovilidad, de permanencia, de lentitud de movimientos, y eso me ayudó mucho en este trabajo de estatua. Pero luego me planteé la idea de poder llevarlo como un conjunto de acciones. Yo tenía una silla perezosa de playa, que había pensado yo a salir con esa perezosa en algún momento, y tenía el rifle, tenía unas botas, y me coloqué un tejido andino que me lo colocaba en la cintura, una vincha ensangrentada, un bolsito, una chuspita andina, y bueno, con esos elementos hice el trabajo de estatua, pero luego lo llevé a una serie de acciones, y las acciones eran totalmente frías, ¿no? Que hacían un conjunto una secuencia de acciones con el rifle, con las botas, un periódico, una hoja de periódico, y pues con esto salí en el año 2008 en diferentes lugares de Lima, ¿no? Yo realizaba esta secuencia con esta silla perezosa, con los elementos del soldado, en la pasarela del Jockey Plaza, en la vía expresa, en la Panamericana Sur, a las 7:55 de la mañana. Me paraba en la pasarela y la gente transcurría, ¿no? Entonces yo hacía la secuencia. Ese contraste, como una especie de incrustación extraña dentro de la circunstancia cotidiana, era un punto interesante de experimentación, ¿no? Luego lo realizamos en el cruce de la avenida San Juan y Los Héroes en San Juan de Miraflores, cerca a las 6 de la tarde. Los dos son como horas puntas, ¿no? Claro. Horas puntas cuando y era intencional, ¿no? Entonces, la tercera acción fue al pie del Morro Solar, ¿no? Recuerdo que ahí, bueno, lo filmamos en la pasarela Yoki Plaza, lo filmamos en San Juan y Los Héroes, pero nadie quiso acompañarme con la cámara porque pensaban que les iban a robar y solamente me hicieron fotos, ¿no? Y entonces, estas acciones fueron colgadas después en Facebook, ¿no? Y ese fue otro punto que me llamó mucho la atención porque evidentemente que ya no tenía la carga que tenía en el hecho presencial, al ser llevada a las redes y ser las redes ya en 2008, estoy hablando, ¿no? Que todavía era de alguna manera novedoso Facebook, ya constituía un punto interesante de connotación social dentro de el elemento filmado, ¿no? Video, ¿no? Y entonces viajamos después en 2011 a Chile, con una invitación que nos hizo una performer y poeta chilena, ¿no? Elizabeth Neira,
Y en la ciudad de Temuco, en la Universidad de Temuco, hubo un evento de política y performance. Y entonces yo hice, en el cementerio de Temuco, hice la acción de esta de soldado. Pero cuando nos invitaron a Valparaíso, yo había ido con un artista peruano, Fernando Casamar, y Fernando me dice por qué. Yo le había contado la idea que tenía de que el cuerpo, ¿qué sucedería si el cuerpo del performer, del accionante, se desmembrara, ¿no? Un poco con la sensación de que yo había llevado todo un proceso de entrenamiento de años y sentía que qué sería si mi brazo se fuese, mi cabeza se fuese, y yo lo había relacionado con la idea del descuartizamiento. Y eso me llevó a Tupac Amaru, y eso me llevó al mito de Incarrí, ¿no? Con la leyenda de que el Inca en un momento dado va a juntar las partes desmembradas del cuerpo, ¿no? Y cuando estuvimos en Valparaíso, me dice, ¿qué tal si los elementos del soldado se salen? Y entonces realizamos la performance con el cuerpo desnudo y los elementos, el traje salido, las botas por allá, el rifle por acá. Entonces este cuerpo se levantaba, y recuerdo que en Valparaíso, en la universidad, había un estanque de agua. Yo me sumergí en el estanque y salía, y este cuerpo busca sus elementos. Entonces, luego de esa acción, ya estaba germinando la idea de poder entrar a otra etapa con el soldado desconocido, ¿no? Y es así que me encuentro en la ciudad de Lima con el tren eléctrico que recién estaba siendo inaugurado, y había la posibilidad de, como una idea de probar los pasajeros, de subir gratis. Entonces me iba y venía desde Villa El Salvador hasta Grau, y de Grau hasta el Villa El Salvador. Entonces era la primera vez que se veía la ciudad de Lima en una vista aérea, en un medio de transporte, que no fuese, claro, un avión, ¿no? Entonces, o un helicóptero. Entonces, ese tránsito de Villa El Salvador, San Juan de Miraflores, Surco, San Borja, La Victoria, hasta llegar a Garajó, esos cambios sociales que habían, lo que yo había experimentado y la idea que tenía con la idea de este cuerpo que se desmembra, Incarrí, Tupac Amaru, cuando llego a Grau, comienzo a caminar por Gamarra, comienzo a caminar por la Cachina, comienzo a ir por la Parada, y este pulmón social del mestizaje tan potente de manera simbólica me dio el contexto, ¿no?, de esto. Entonces yo prácticamente tuve que ir al espacio a hilar una idea de correlación entre este cuerpo que está vestido de una forma y que va a negar esas vestimentas para vestirse de otra manera. Entonces encontré que el terno, o sea, un terno negro que uso en la acción, va a transitar en despojarse de mismo para vestirse de este soldado. Entonces, esta carga potente que puede tener un terno, ¿no?, como modernidad, ¿no?, y con la carga que también tiene para mí en la vida que he tenido con relación terno, acartonado, ¿no?, ciudad. Es como un enclaustrado, ¿no?, una persona que está ahí enclaustrado en el sistema. Es lo que representa para mí el terno. Tiene claro, como carga de representatividad, y los comportamientos que genera en el cuerpo va a configurarse en un tránsito hacia el soldado, ¿no? Y la ceguera, o sea, el no ver, también tiene una participación en la acción de migración de desmembramiento, porque este cuerpo que está con el terno que carga el traje del soldado está ciego, cubierto por las telas que le pertenecen al traje del soldado, porque es una tela blanca que me amarro y una tela andina, están cubriendo la cara, ¿no? Entra con una caña y está atravesado el traje del soldado. Entonces este terno negro entra cargando. Entonces esa dualidad de lo que significa el terno con relación al traje de soldado, la connotación que puede también tener
este soldado que al mismo tiempo es esta imagen que partía del cuadro, del repase, ¿no? Del soldado moribundo, ¿no? Que está a punto de ser atravesado, es lo que va a configurar Migración de Desmembramiento, y al cual hice el proceso de creación hacia eso, ¿no? O sea, entonces todos estos referentes que estoy contando van a constituirse al momento de empezar la creación de la obra, ¿no? Claro, entonces sí, realmente, a pesar de que es un performance y que normalmente los performances no deben ser concebidos como literales, ¿no? Tienen como una carga de significado, sí, que vamos interpretando mientras vemos la presentación. A pesar de ello, sí, o sea, cuando la vi me sentí como muy identificada con lo que se quiso representar, o al menos con lo que yo interpreté a partir de lo que vi, ¿no? De cómo es que esta persona que está atrapada en el sistema se empieza a descubrir a él mismo y se empieza a desmembrar, ¿no? Y me causó curiosidad cómo es que las personas que estaban ahí fueron reaccionando a la presentación también, ¿no? Y como nos has contado también que has tenido una performance por el Jockey Plaza, ¿no? Y que fue en horas puntas, me imagino que ahí también viste la reacción de la gente. ¿Han podido ver más o menos eso? ¿Cómo es que la gente reacciona en los distintos puntos en los cuales se hacen estas performances? ¿Cuál es tu opinión acerca de cómo están reaccionando las personas? Ajá. Yo me baso en el sentido que le encontré cuando en el 2008 hice Soldado, ¿no? Cuando realizo la acción y la llevamos a esos lugares neurálgicos de la ciudad en los momentos pico, que puede decir, no interesaba la presentación ante un público necesariamente. O sea, la acción se da y se introduce, se involucra, penetra hacia esa realidad donde el espectador está en tránsito, no tiene o no tendría por qué quedarse a ver lo que está sucediendo. O sea, lo que el espectador, entre comillas, debe hacer, no se involucra con lo que está sucediendo. En ese sentido, el espectador es y no es necesario para que la acción suceda. O sea, la acción sucede y dentro de esas circunstancias donde ocurre la acción, el peatón, el transeúnte, el espectador cubre esos roles, ¿no? Entonces, esa penetración de la realidad es lo importante dentro de un contexto donde la mirada es una particularidad dentro de muchas circunstancias que pueden ocurrir. Entonces, no está hecho, y eso también es una ruptura con el hecho teatral, es que no está hecho para ser mirado propiamente, ¿no? Es una circunstancia que ocurre dentro de un panorama, ¿no? del presente, ¿no? Cuando se hizo allí debajo del puente Ricardo Palma, en la orilla del río Rímac, sabíamos que podía estar presente el espectador. Yo los sentí, y sentí la presencia como un hecho que sucede y que adquiere la presencia de estos transeúntes, peatones, espectadores, como un contexto más dentro del ambiente panorámico, geográfico, locacional del lugar. Claro, porque es muy impactante la imagen del río Rímac, el puente, los grafitis que están al fondo, ¿no? Que dice Lima podrida, la tierra, pues, tú descalzo, ¿no? También. Todos esos elementos que se configuran en ese momento están creando una realidad alternativa en ese momento que las personas que están pasando por el puente lo ven, y muchas se quedan como, digamos, impresionadas por lo que están viendo ahí.
Y me imagino que se preguntan cosas como la que yo me pregunté en ese momento. No sé si por ahí estaría pasando un policía o si te intervinieron después. Ese es otro elemento que tiene que ver con lo irruptivo, ¿no? Nuevamente reiterando el hecho de que sale de lo performático, pero viene de él, ¿no? Donde el azar y el peligro están presentes. O sea, y lo que constituye lectura de todo eso sucede luego, porque yo no había previsto actuar, irrumpir dentro de ese lugar, sino que, a ver, lo explico de una manera. Durante muchos años yo he querido realizar esta acción de migración de desmembramiento en la Cachina, pero no encontraba quién podría acompañarme a la Cachina y mucho menos con una cámara. Y fue que tuvimos un trabajo en un local y tuve la ocasión de conocer a unos artistas plásticos. Yo les conté el proyecto y se encantaron, me dijeron, pero nosotros tenemos gente en la Cachina, o sea, tenemos gente que nos puede proteger. Claro. Y les dije, ya, o sea, hagámoslo, porque yo estoy años queriendo hacerlo, ¿no? Vea, pero antes te proponemos algo, hagamos bajo el puente de Carlos Palma, ahí por Hacho, bajo el río Rímac, hagamos una primera salida porque queremos ir a grafitear. Y yo le dije, genial, vamos, ¿no? Porque una de las cosas que también característico del trabajo que realizo es que esta propuesta escénica, migración de desmembramiento, no solo es una propuesta escénica en sí, sino es una propuesta moldeable a muchas posibilidades. Cuando lo he llevado a La Paz, por ejemplo, no hice la secuencia performática, sino hice una acción en las calles donde este terno con la caña, que está totalmente cubierto de tela, no veía yo nada, ¿no? Por ningún momento yo estoy fingiendo no ver, o sea, no veo. Está tanteando en las calles buscando el traje de soldado. Entonces se adaptó a una circunstancia y varió la posibilidad escénica, o sea, la pauta varía. Igual hemos hecho fotos en Gamarra donde el traje lo he dejado en diferentes lados y simboliza en la mercadería de la ropa o en las hortalizas, en los sacos de papas, y hacíamos fotos ahí como una instalación. Entonces cuando me dicen estos amigos de que primero lo hagamos a orilla del río Rímac, yo encantado, y fue así, de manera fortuita, porque el azar, justamente con relación a la irrupción, performance, tiene ese sentido. Entonces todo se configura y las lecturas vienen después. ¿No? Porque... O sea, es como que tú piensas los elementos, los juntas y ves qué sale de eso luego. Claro, hay una estrategia donde yo voy articulando la construcción de las acciones, pero en sí el gran resultado, que podría no suceder, porque si aparecía la policía municipal y nos sacaba, yo podía haber continuado, porque es una cosa que trabajamos desde Urcadi, ¿no? Que fue el colectivo en el que yo empecé a hacer performance el año 89, ¿no? Ese que el peligro, el azar, la circunstancia puede modificar la acción. Yo podría haber continuado hasta que de repente alguien entrara y me cargaba y me subía a un camión, pero yo continuaba, porque la acción puede continuar en un momento. Miguel, hay una parte que nos llamó mucho la atención, que tu personaje como que se traga el periódico, ¿no? Lo mete completamente en la boca, ¿no? ¿Qué nos querías transmitir con eso? Bueno, el símbolo, ¿no? Más que la noción de personaje, ¿no? Este símbolo del soldado, o este cuerpo que está vestido aún de terno. La acción de deglutir es, bueno, he tenido varias experiencias de performance con la idea de comer, de desaparecer, porque hay una parte también en la acción que yo me llevo un rosario de cuentas rojas, me los meto a la boca, ¿no? Evidentemente que la acción del periódico, que se va estrujando poco a poco y que termina
dentro de la boca de este cuerpo vestido de terno, evidentemente que connota la información, ¿no? Porque no es cualquier periódico, tampoco es la primera plana del comercio, ¿no? Entonces, claro, esta idea de que la noticia o los medios al final te la tragas, creo que hay una evidencia con relación a eso, ¿no? O sea, claro, y después utilizas un teléfono, ¿no? Estás hablando. Claro, y la idea de justamente todas estas circunstancias son aún circunstancias dentro del terno. La hoja, la primera plana del comercio, el celular, ¿no? Todo está en relación a esta idea de terno, modernidad, mecanicismo, circunstancias de neurosis social, ¿no? Hay una acción después con el terno que remite a una danza, a una noción de ruptura de este cuerpo que se quiebra, ¿no? Porque poco a poco dentro de su crisis va a desembocar en la posibilidad del encuentro del traje de soldado, ¿no? O sea, hay un despojarse, y este despojarse tiene que ver con todas esas cuestiones, se claro, puede decir, es como que se despoja y empieza a buscar su identidad. Yo lo vi así. Hay un sufrimiento, hay un proceso, hay un tránsito. No es un tránsito entre estas dos polaridades, ¿no? Creo que, por ejemplo, remitiéndome a una figura lejana, pero que quizá pueda ayudar, es Arguedas, ¿no? Con la idea de los dos zorros, ¿no? Con la idea del tránsito dramático, terrible, entre estos dos polos, ¿no? Y eso lo podemos connotar de alguna manera con la realidad que ahora vivimos, ¿no? O sea, esos dos lados, ¿no? De cual no podemos despojarnos aún y no sabemos a qué pertenecemos, ¿no? Es decir, la idea de identidad también está muy fuertemente marcada en migración. Hay un enfoque también de colonial, me pareció, en esta presentación de performance que hiciste, porque justamente ahora no se adicta, ¿te acuerdas que estábamos conversando el otro día en Crítica de cómo es que últimamente en las obras que se presentan en la cartelera, en la mayoría de obras, no se aborda ese tema de identidad peruana o de identidad de nuestra multiculturalidad, ¿no? Como que falta como escudriñar ese tema. Nosotros más que todo es como que estamos replicando las culturas occidental y otras culturas que vienen de afuera, pero en esta presentación, en esta propuesta que hiciste, también hay un enfoque de colonial, un enfoque de buscar nuestra identidad, me pareció. Claro, digamos, sí hay un referente, al mismo tiempo de poder querer connotar la idea de identidad, hay una fuerte carga en relación a lo que es hegemónico y del cual no podemos desprendernos, ¿no? Pero que tenemos que desprendernos para ir hacia lo otro, no podemos ir dar un paso más allá si no podemos romper ese cordón umbilical, ¿no? Entonces eso creo que también es muy significativo de la corriente de dramaturgos, sobre todo en Lima, que yo no encuentro que rompan consigo mismos para poder encontrar un más allá, ¿no? Es que justamente porque creo que ese sufrimiento del que hablaste ahí es el que nos ocurre a todos, ¿no? Es como que el sistema en el cual nos envolvemos, el occidental, nos atraviesa en todo. Entonces al momento de querer separarnos de eso, nos produce un sufrimiento que creo que es el mismo que se encuentra en los actores y directores que están planteando obras ahora, ¿no? Pero pienso que deberían pensar también en cómo ellos están aportando al espectador, ¿no? Que va a mirar estas obras y al final de repente no se encuentra representado o ve más de lo mismo, ¿no? Ese es un punto que para mí es un tema por desarrollar, es un trabajo por realizar, el espectador. O sea, creo que la construcción de una teoría y una referencia y un encuentro al espectador es lo que está faltando, ¿no? Y en el caso, por ejemplo, hablamos de la performance, o en el caso de lo disruptivo, yo defino el trabajo que realizo, es necesario que el espectador construya
O sea, no se trata de terminar, el trabajo no está terminado por las mismas circunstancias que estoy hablando de lo fortuito, de la incertidumbre misma de la cuestión social, ¿no? Cultural y que es el mismo bagaje de los materiales con los que y del contexto en el que se trabaja, sino del hecho en que el espectador tiene que terminar de construir la obra. O sea, le corresponde esa responsabilidad. Y ese es Claro, y creo que justamente nosotros como espectadores nos vamos educando en ese camino mientras vamos viendo más obras, y obras como la tuya que rompen no solamente con lo convencional, sino también con este concepto de que las obras solo se traen de afuera, ¿no? O sea, nosotros también podemos construir aquí y ver de qué manera aportamos a la identidad que estamos construyendo como peruanos. Y en ese sentido, ¿piensas que desde hace 20 años para acá, la gente, los espectadores están aprendiendo a ver performance? O sea, ahora hay más personas que entienden el performance o saben cómo verlo o saben apreciarlo o se acercan más al performance que antes, o ¿cómo ves eso? Encuentro que sí. Quizás sí dentro de una comprensión de postdramaticidad o de continuidad o búsqueda de otros referentes escénicos que interpreten la realidad, sí, pero desde el punto de vista de la capacidad de poder intercalar y unir simbólicamente aspectos de la realidad, sí, porque la tecnología de las comunicaciones nos obliga a eso, ¿no? La circunstancia de la simultaneidad, las circunstancias de las rupturas hegemónicas de valores que no tienen ya el mismo poder de significado y que establecen un universo de posibilidades de unir lo que antes parecía difícil de unir, de relacionar, ¿no? Claro, sí. Entonces, esa realidad tan rica es la que está movilizando en muchos niveles las sociedades, y al mismo tiempo pues abre un panorama donde esas conjeturas van necesitando de nuevos soportes del arte para poder entender esta realidad, ¿no? Ya no sirve, digamos, no tiene función un tipo de manifestación que cumplía para una determinada época y una sociedad en una determinada época que ahora todos somos conscientes y todos reconocemos la complejidad del presente, y a eso creo que debemos apuntar, ¿no? Y lo que mencionas de la idea de identidad es también parte de ello, ¿no? Porque no puede ser el mismo sentido de identidad que tenía para 1970 o 1971 que el ahora, ¿no? Claro, 60 años después. Ya. Miguel, en una parte de la secuencia hay una persona que te ayuda a sentarte porque estás con una venda en los ojos, sí, ¿no? ¿Tienes apoyo de otra gente para trabajar? En realidad eso es fortuito, porque como estoy ciego, si no encuentro la silla, se rompe la pauta. Entonces, como yo busco realmente la silla y no la encuentro, entonces le digo antes al si no me lo encuentro la silla, empújame y siéntame allí, ¿no? Y claro, hay otras personas que me han dicho que se ve como una falla, pero a mí me interesa esa falla, o sea, me interesa esa circunstancia real donde alguien me está ayudando y me coloca en la silla. Incluso te veo como una situación de vulnerable, ¿no? Porque hasta te podrías haber caído, ¿no? Es que no veo en realidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando hemos llegado a ese espacio del lecho del río Rímac, tuve poco tiempo para separar los vidrios rotos, porque había vidrios rotos, había basura. Entonces, por el mismo contexto de peligro, rápidamente voy a buscar sacar la basura, pero no es que totalmente esté libre de cualquier
vidrio y me pueda cortar, pero aún así, digamos, estoy ciego, y realmente ciego, y estoy tanteando y busco la silla. Entonces, como no veo y no encuentro la silla, si me ves que realmente no encuentro, entra y siéntame, ¿no? Entonces sí, es una situación donde cuando siento que me está tocando y me está empujando, estoy totalmente vulnerable. Pero retomo, cuando ya estoy sentado, retomo la secuencia, ¿no? Eso es, ahí también hay otra noción de ruptura entre lo teatral, que evidentemente tiene que estar todo preparado, ¿no? Como que, por así decirlo, la pistola no tiene que tener una bala de verdad, ¿no? Pero en ese momento mi pistola puede tener una bala. O sea, esos hechos vivos, yo quiero seguir siendo fiel a esos momentos. O sea, de real peligro. En el performance no existe el error, entonces. No, o sea, ahí es un punto también interesante, ¿no? O sea, a mí me encanta trabajar con la idea del error, del borde, de lo liminal, como dice Dubati, ¿no? O sea, del borde, del límite. O sea, es una amalgama entre preparar estratégicamente algo, pero al mismo tiempo dejar un contexto donde el azar y lo fortuito pueda ocurrir, y todo se puede desmoronar en ese borde, pero la vibración de ese borde hace que tenga una connotación real el hecho, ¿no? Que si supera ese borde se va a dar en la realidad de los hechos, y va a haber una intensidad de vida pues real, ¿no? Esos son acercamientos que tengo con lo performático en sí, ¿no? Con el trabajo, ¿no? Miguel, ¿qué dificultades técnicas o apoyo técnico has tenido para poder grabar esta intervención que has hecho? Bueno, por eso, esta serie de circunstancias que al mismo tiempo pueden convertirse en valores de la irrupción, y al mismo tiempo pueden traerse abajo la posibilidad de la realización. Ahora, el hecho como enmarcado dentro de las circunstancias en que cualquier cosa puede ocurrir, a mí me parece sumamente interesante y relacionado con esto. O sea, voy al hecho de que si imaginamos que de repente aparecían 50 municipales y que decían que todo estaba prohibido, y él seguía filmando esto, y yo seguía haciendo mi acción hasta ver qué sucedía cuando esos tipos se metían en la escena, a mí me parecía sumamente interesante, ¿no? Claro. Que sucediese, ¿no? Entonces, esa es la amalgama que tiene el trabajo, esa es su plasticidad de alguna manera, ¿no? Esa es la idea, ¿no? Muy bien. Y para filmarla han tenido que encontrar 2 cámaras. ¿Cómo hicieron ese proceso? Llevaron una cámara y este amigo tuvo que borrar todo lo que estaba, porque no se había dado cuenta no creo que lo grabó con celular. Creo que lo grabó con celular. Pero tuvo que borrarlo todo, ¿no? Ahora, claro, eso no significa que todo sea precario o todo sea tan al azar, ¿no? Vimos la hora en que esto iba a ser más posible. Ahora, para entrar ahí debajo del puente Río Limo, tuvimos que subirnos a unas mallas, ¿no? Tuvimos que hacer toda una actitud comando, ¿no? Me pasaban las cosas, me recibía, oye, súbete. O sea, era como la carga de peligro y de prohibido Y adrenalina. se ha realizado. Entonces ese es el valor que tiene, creo, la acción, ¿no? Y que lo relaciona con ese hecho vivo performático, ¿no? Yo me sentí contento, ¿no? O sea, me sentí como un niño jugando con ellos, ¿no? Esa intensidad y esa carga viva, creo que es lo que a mí me fascina, ¿no? Con relación a este tipo de trabajo, ¿no? Miguel, ¿qué nuevos proyectos tienes en tema de performance? Bueno, estoy terminando ya más en la parte teatral, estoy ya dando los
últimos toques a un unipersonal que está basado en la aventura del conquistador español Álvar Núñez Cabeza de Vaca, que en el siglo XVI, en 1527, parte de España a conquistar el sur de Estados Unidos y cuyas embarcaciones naufragan, y él sobrevive y su tripulación se comen entre ellos, se cometen antropofagia, y él va a sobrevivir 8 años atravesando todo Estados Unidos, lo que ahora es Estados Unidos, y escribe un libro que se llamó Naufragios. Entonces es un trabajo que yo empecé hace 10 años con elencos y que no se pudo concretar, y que lo he hecho como unipersonal y estoy ya dando los últimos toques para eso. Eso como porque en realidad yo he mantenido ese contacto durante años, desde que formamos Desnudo Teatro en La Paz en 1995, esa constante entre teatro y performance, teatro y performance. Entonces, como he hecho esta acción desde 2012, y Ego Naufragios, que es la obra basada en naufragios, es más teatro, propiamente, ¿no? Y después de terminar eso, ya relacionándolo con performance, tengo la idea de trabajar la imagen de Santa Rosa de Lima. O sea, así como trabajé con la idea de soldado desconocido, tengo la idea de poder trabajar con Santa Rosa de Lima. Es un performance. Claro, o sea, quiero hacerme el hábito y trabajar acciones con el hábito, ¿no? Para poder entrar en esa idea, porque me parece un personaje muy significativo dentro de, sobre todo, la cultura social, cultural, política, religiosa de Lima, Santa Rosa, ¿no? Es un proyecto que tengo, que quiero trabajarlo. Muy bien. ¿Algo más que agregar? Bueno, la verdad que ha sido súper interesante explorar cómo es la creación de un performance y también analizar un poco la presentación de Migración, Desmembramiento. Para todos nuestros amigos de Crítica Teatral Sanmarquina, te damos muchas gracias por haber estado ya con nosotros y poder haber conversado bastante sobre ese tema, y queremos también invitarlos a ver Migración, Desmembramiento. Le vamos a dejar el link en los comentarios para que puedan verla y disfrutar de esta maravillosa performance. Será hasta otra oportunidad, Miguel y Adita, ya nos vemos pronto, amigos. Sí. Muchas gracias, Miguel. Muchas gracias, Encantado. gracias a ustedes, chicas. Gracias. Encantado, y cuantas veces sea necesario poder conversar, dialogar, porque creo que parte de este tipo de experiencias, de este tipo de abordajes artísticos, y que tiene que ver con experimentación y replanteamiento de ideas, es importantísima poderlas debatir, conversar, dialogar. Gracias, y lo mejor para Crítica Sanmarquina también. Muchas gracias, Miguel. Gracias, Miguel. Gracias. Hasta luego.